primera pregunta. Nos dice lo siguiente. Juzga qué medida de política económica, ojo, debe adoptar el gobierno para expandir la cantidad de dinero de circulación y reactivar la actividad económica del país. Ah, correcto, miren, ¿qué medida de política económica? Ojo, hay dos tipos de política económica, chicos. Vamos a poner acá. La política económica se divide en dos, ¿correcto? Acá vamos a poner política económica. Se divide en lo que se llama la política monetaria y la política fiscal. Entonces, por un lado, política monetaria y por acá la política fiscal. Ahora, te dice, ¿cuál de ellos, en este caso, se debe usar en primer lugar para expandir la cantidad de dinero en una economía? Pues cuando hablamos del dinero, hablamos, chicos, de la monetaria. Justamente viene de monedas. Profesor, ¿y la política fiscal? Bueno, política fiscal es hablar del gasto y nivel de ingreso del gobierno. Ustedes saben que el gobierno gasta, ¿correcto? Al pagar, por ejemplo, a profesores, ¿no? Eso lo considera un gasto corriente. En realidad, cualquier personal se considera un gasto corriente, entre otras cosas. También gasta en bienes de capital y también hace inversión. Entonces, así como tiene gastos, obtiene ingresos a través de los impuestos. Ahora, la política monetaria es especial en ver la cantidad de dinero. Y la política monetaria se divide en dos. Acá vamos a conocerlos. La política monetaria se divide en política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva, también llamada contractiva. Entonces, ¿cuál de ellos se trata de incrementar el dinero en la economía? ¿Queremos que haya más dinero? Pues fácil. Política monetaria expansiva. La política monetaria expansiva, justamente como dice su nombre, expansiva, viene de expandir, incrementar la cantidad de circulante en la economía. Y la restrictiva, profesor, la restrictiva es quitar dinero de la economía. Por lo general es para evitar la devaluación monetaria. ¿Por qué? Porque cuando algo abunda, chicos, cuando abundan, por ejemplo, muchos soles en la economía, el precio cae. Pero cuando es regulado, el precio sube. Entonces, la idea de aplicar una política monetaria es la siguiente. Es preservar la estabilidad monetaria. ¿Sí? Este es el objetivo. Preservar la estabilidad monetaria. Ese es el objetivo de aplicar una política monetaria. Muy bien, entonces la primera pregunta que tenemos acá, la respuesta sería expansiva, ¿correcto? Porque lo que queremos hacer es que haya más dinero en circulación y reactivar la cantidad, ¿no? O la actividad económica del país. Entonces acá marcaremos expansiva. Acuérdense que la política económica, ¿no? En ese caso, que se usa es la política monetaria. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente. Pregunta 2. De las alternativas que se presentan a continuación, identifica la institución financiera multilateral, cuyo objetivo es reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Correcto. Hay un organismo, chicos, que es el encargado de ver todo lo que se trata sobre países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es esa entidad, correcto? Hay 3 organismos multilaterales muy importantes. 2 de ellos fueron creados en el acuerdo de Bretton Woods. Fueron el Banco Mundial, que en un primer momento se llamó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, y el otro es el Fondo Monetario Internacional. Ambos fueron creados en el acuerdo de Bretton Woods, que se dio un año antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo, en ese caso, su finalización en 1945. 1944 se crea el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y en este caso, hay un organismo más importante también, que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo, que en este caso
le voy a llamar, ¿no? El BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y justamente ese Banco Interamericano de Desarrollo es el encargado de reducir la pobreza. Y no solo reducir la pobreza, chicos, también es de tratar de reducir las desigualdades, o sea, buscar la igualdad de oportunidades, de género y entre otras cosas, así como buscar el desarrollo sostenible. Entonces, la respuesta acá sería la B, Banco Interamericano de Desarrollo. Acuérdense que entonces el Fondo Monetario Internacional, y en este caso, acá no está, pero también el Banco Mundial, ¿no? El BM, es el Banco Mundial, fueron creados en 1944 a partir de un acuerdo famoso que se llama el Acuerdo de Bretton Woods. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 3? Identifica la teoría del comercio internacional en la que se hace referencia a la capacidad de producción y comercialización de bienes y servicios mejores y o más baratos que los de la competencia internacional. Uy, ¿cuál es esa teoría? A ver, profesor, no me acuerdo las teorías. Pues hay 3 teorías, ¿no, chicos? Hay 3 teorías del comercio internacional. Teoría de la ventaja absoluta, que lo plantea Adam Smith. Teoría de la ventaja comparativa, que lo plantea David Ricardo. Y teoría de la ventaja competitiva, que lo plantea Michel Porter. ¿Cuál de ellos te habla, en este caso, que se van a producir y comercializar bienes y servicios mejores y o más baratos? Pues tú te pones a pensar, a ver, y a recordar. La ventaja absoluta te dice que cada país, ¿no? Adam Smith te dice que cada país está bien que haga comercio porque tiene mejores oportunidades de vender, pero a la vez dice que debe especializarse en algo, ¿no? Algún bien específico. Y a partir de ahí aumentar la productividad del trabajo. Entonces, ventaja absoluta, descartado. Ventaja comparativa, ¿qué te dice David Ricardo? Te dice comparar costos, descartado. Entonces, ¿en cuál de ellos se dice que vamos a obtener o vamos a circular bienes y servicios mejores y o más baratos? Ventaja, chicos, competitiva. Eso te dice Michel Porter. ¿Saben qué te dice Michel Porter? Michel Porter te dice en esta teoría de la ventaja competitiva que no importa si un país tiene más o menos recursos. Lo que importa es qué haces con esos recursos. Tú puedes tener muchos recursos, pero quizás no haces mucho. Puedes tener pocos recursos y quizás haces más. Entonces, teoría de la ventaja competitiva es esto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a ir acá. Correcto. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice? Yamiseli está analizando la estructura de la balanza de pagos, donde se registran los intereses de la deuda, rentas de trabajo y rentas de inversión. Nos referimos a ver, la balanza de pagos. ¿Qué era la balanza de pagos, chicos? La balanza de pagos es un documento donde se registra todo lo que sale y todo lo que entra a un país. O sea, si sale, por ejemplo, bienes, por ejemplo, papa, se registra en la balanza de pagos. Salen servicios, se registra en la balanza de pagos. Salen donaciones, se registra en la balanza de pagos. Cualquier cosita que salga y cualquier cosa que entre, se registra en la balanza de pagos. Pero ¿en cuál de ellos se ve los intereses de la deuda? ¿No? Las rentas de trabajo y rentas de inversión. Como dice su nombre, rentas, rentas. Fácil, te están ayudando. ¿Cómo se llama esto? La balanza de renta de factores. Profesor, pero ¿por qué renta de factores? ¿A qué factores se refiere? Pues se refiere al factor capital, al factor trabajo y al factor naturaleza. ¿Correcto? Cuando yo digo, por ejemplo, rentas de trabajo, es el salario, corresponde al factor trabajo. Cuando digo intereses de la deuda, puede ser al factor capital, ¿correcto? También puede ser las rentas de inversión al capital o a la naturaleza. Entonces acá, balanza de renta de factores.
Acuérdense, cuando yo digo factores, se refiere a los factores productivos. Muy bien. Seguimos. Acá, chicos, les voy a presentar, para los que se han olvidado, la estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos se va a dividir en 4 cuentas principales y cada cuenta, por lo general, puede tener subcuentas, ¿correcto? ¿Cuáles son las 4 cuentas, profesor? Estas. Vamos a ver acá las 4 cuentas. La cuenta más importante es esta, balanza por cuenta corriente. Esa es la cuenta más importante de la balanza de pagos. Balanza por cuenta corriente. Siguiente, tenemos la balanza de cuenta financiera y de capital, que acá se registran los préstamos. Por ejemplo, el préstamo que el Perú tiene del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Club de París y de la Banca Internacional. De todos esos organismos de la deuda externa, toda la deuda en total está acá, pero los intereses están acá, en la cuenta corriente. Una cosa es decir la deuda, o sea, el capital, y otra cosa es decir los intereses. Vamos a la siguiente, que se llama la balanza de flujo de reservas netas del Banco Central de Reserva. Como dice su nombre, es todo lo que son las reservas internacionales netas, sobre todo. Las reservas, básicamente, del Perú están constituidas, por ejemplo, por oro, divisas, ¿no? La divisa de mayor poder, como es el dólar, por ejemplo. Ustedes saben que el dólar en los últimos días ha ido en la alza, ¿no? O sea, ha ido subiendo su valor. ¿Y eso por qué es, chicos? Eso es porque estuvo escaseando el dólar. Cuando algo escasea, sube su valor. Ejemplo, mascarillas, alcohol en gel. En este caso, en plena pandemia. Escasearon. ¿Qué pasó? Tú ibas y te cobraban al doble, al triple del precio. ¿Y qué pasa ahora que todos venden mascarillas? Ahora está barato, ¿sí o no? Igual sucede con los dólares. El dólar está escaseando. ¿Por qué, profesor? Porque ha habido fuga de capitales. O sea, los grandes inversionistas, los grandes empresarios se han llevado sus capitales. Ellos no se llevan soles, pues chicos. Tú dirás, profe, pero se ha llevado soles. No. ¿Por qué? Porque si alguien se va a otro país, ¿para qué se va a llevar soles? No tiene sentido. Entonces cambia sus monedas a dólares. Su dinero cambia a dólares. Entonces se va con todo este capital y nos deja sin dólares en circulación. Eso hace que el precio del dólar suba. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué ha hecho para tratar de remediar esto el BCR? Ha vendido 30 millones de dólares, lo ha puesto en circulación. Y ni aún así ha podido bajar mucho más, ¿no? Lo que esperaba el BCR era bajar más, una tasa más alta, en realidad, del precio, pero no pudo lograr esto. Entonces, eso se llaman reservas, ¿no? Básicamente son divisas, oro, acá pueden encontrar derechos especiales de giro, entre otras cosas. Y también tenemos la cuenta de errores u omisiones. En esta cuenta se registra más que todo el narcotráfico, o sea, cosas que son difíciles de calcular en la balanza de pagos, como el negocio oculto, el mercado negro y todas estas cosas. Entonces, chicos, esa es la estructura de la balanza de pagos. Muy bien. Pregunta número 5. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 5? Nos dice, en un artículo de la revista Económica, se menciona que en estos últimos 4 años, la inflación se ha incrementado. Inflación es un fenómeno donde suben los precios, ¿no? General de los precios. Indica la consecuencia que tendrá en la economía del país. Uy, consecuencia. Profesor, ¿cuál podría ser la consecuencia? No te vayas a confundir. Ojo, una cosa es causa, otra cosa es consecuencia. ¿Correcto? La consecuencia es pues el efecto. La causa es el origen. ¿Sí? Entonces, si en estos últimos 4 años la inflación se ha incrementado, la consecuencia. En primer lugar, descarto. Inflación provoca una inflación estructural, descartado. ¿Por qué, profesor? Porque la estructura del gobierno, en este caso, la inflación estructural es una causa. Y eso nos explica el modelo triangular de Keynes. John Maynard Keynes, que es el padre de la macroeconomía, ¿no? Todos ustedes ya saben eso, le dice que hay 3 causas de la inflación. Inflación por demanda, inflación por costos, inflación estructural.
Eso te dice John Maynard Keynes. Entonces, una consecuencia no podría ser una inflación estructural. Eso más bien es una causa. ¿Disminución de la brecha entre ricos y pobres? No, más bien aumenta, ¿verdad? Aumenta la brecha, descartado. Se incrementa el ingreso real de las personas. O sea, las personas van a poder adquirir más bienes y servicios en una inflación. No. ¿Disminuye la demanda de productos? No necesariamente, chicos. La demanda puede seguir igual, pero disminuye una proporción mínima, ¿verdad? Lo que se da, chicos, ¿no? Una consecuencia real que se da es esta. La devaluación de la moneda. La moneda se devalúa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir devaluarse? Pérdida del valor. Eso quiere decir, ¿ve? Devalúa, pérdida del valor. Como los precios van incrementándose, el poder adquisitivo del dinero cada vez es menor. Eso que indica una devaluación de la moneda. Entonces, en esta pregunta, la respuesta es la D. Muy bien. A ver, vamos a ver si por ahí alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? A ver, un momento. Vamos a revisar. Sí, creo que tengo acceso por acá. Los comentarios. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. No, no hay comentarios. No, a ver, no puedo verlos bien. Ajá, por ahí me dicen devaluación de la moneda, ¿no? Ya, correcto. Pero entonces no hay preguntas respecto al tema. Entonces, continuemos. Siguiente. Tenemos la pregunta número 6. Ahí les he dejado un link en el chat de la transmisión en vivo para que puedan acceder al final de la clase. Les voy a pasar los materiales en PDF y un pequeño compendio de preguntas de economía, ¿no? Entonces, los que pues estén en la transmisión, den clic al enlace para que los pueda llevar y al final de la clase pues pasarlo de forma general, ¿no? Si ahorita lo paso, quizás haya más alumnos que estén ahí, entonces la idea es pasar a todos. Muy bien. Pregunta 6, te dice, el Perú es uno de los países que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico sostenido. Ajá, o sea, que ha ido bien, ¿no? En este caso, como sabemos, sin embargo, en todos los países realmente existe inflación. Y en nuestro territorio esta variación va del 1%, ¿no? Al máximo, llegando casi al tope del 10%. Por lo tanto, se puede decir que el Perú tiene a ver, si la inflación va del 1 a casi el tope que es el 10%, o sea, a 9 y tantos puede ser. ¿Cómo se llama este tipo de inflación, chicos? Este tipo de inflación se llama inflación moderada. Y te cuento, hay tres tipos de inflación, ¿correcto? La inflación moderada es aquella que va del 1 al 10%, ¿no? Ni siquiera llega a 10, llega a 9 y tantos. Pero existen otros tipos de inflación. Por ejemplo, la que tiene Venezuela. La que tiene Venezuela se llama hiperinflación. La hiperinflación también se dio en el Perú, chicos, ¿ah? La hiperinflación se dio en el primer gobierno de Alan García, del expresidente Alan García. En 1985, cuando circularon en ese tiempo los intis, hubo una caída tremenda de la moneda. Y por eso el inti ya no vale, ¿no? El inti es una reliquia. Tú me das un inti, ¿para qué vale hoy en día? No vale para comprarme algo, ¿correcto? Quizás alguien te lo pueda canjear, pero ya como un motivo de reliquia, ¿verdad? Porque ya no, ya casi no hay indies. Entonces, eso se dio, por ejemplo, una hiperinflación. Las cosas, chicos, en ese tiempo, en el primer gobierno de Alan García, por ejemplo, estaban a 4 soles, así, llegaron a costar 80, 90 soles. Eso es por la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Cuando los precios suben del 1000% a más, ¿correcto? Y por último, la inflación galopante es cuando el nivel de los precios puede ir de 10 o de 11 a 999%. Entonces tenemos tres tipos de inflación.
inflación moderada, inflación galopante y la hiperinflación, que es cuando el nivel de los precios va del 1000% más, caso particular de Venezuela. Como en este caso, los bolívares, ¿no? Los bolívares ya no valen nada, ¿correcto? En comparación al dólar, por ejemplo, son millones prácticamente de bolívares hoy en día. Entonces, esto se da una consecuencia cuando hay una hiperinflación. Términos relacionados a la inflación. Así, chicos, como existen los tipos de inflación, hay unos términos relacionados a la inflación, miren. Estos son deflación. La deflación es lo contrario a la inflación. Mientras que la inflación es cuando suben los precios, la deflación es cuando bajan los precios. ¿Correcto? O sea, en vez de subir, bajan. ¿Y puede ser el caso? Sí, se han dado deflaciones, chicos. O sea, el precio de algunos productos han bajado demasiado. ¿Sí? De ahí tenemos estanflación. Estanflación es por lo general un estancamiento de la economía, donde también hay inflación y desempleo a la vez. O sea, es una crisis económica y se estanca la economía ahí. Reflación. La reflación es cuando el Estado crea su propia inflación. Y tú dirás, profe, ¿pero por qué el Estado crearía una inflación? Pues el Estado crea una inflación con el motivo de que el productor haga más. ¿Qué te dice la ley de oferta, chicos? ¿Recuerdan la ley de oferta? A mayor precio, mayor cantidad ofertada. Pero a menor precio, menor cantidad ofertada. Eso te dice la ley de la oferta. ¿Qué quiere decir entonces? En la deflación, cuando el precio es bajo, el productor dice, uy, pero estoy ganando poquito, ¿para qué voy a producir? Mejor produzco menos. Eso te dice una deflación. Pero en una reflación, como el Estado estimula los precios, como los aumenta, entonces el productor dice, ah, ya, está subiendo el precio, voy a producir más. Como produce más, automáticamente, debido al consumo, ¿no? A la demanda, comienza a estabilizarse el precio. O sea, es un mecanismo, ¿no? Para estabilizar el precio. Porque el gobierno tiene miedo de que los precios bajen demasiado, porque puede desaparecer el producto, ¿no? En ese caso, para eso crea una reflación. Es una inflación creada por el gobierno. Muy bien. Pregunta número 7. Esther, una niña muy aplicada, desea conocer una de las funciones del Banco Central de Reserva, ¿no? Que es la emisión de billetes y monedas que existen en el mercado. Indica con qué otra denominación se conoce a esta función. Uy, billetes más monedas. A ver, ¿qué me dijo mi profe de economía que era billetes más monedas? A los billetes más monedas, chicos, también se le llama circulante. ¿Sí? A la suma de billetes más monedas, también le puedo llamar circulante. Entonces, ¿cómo se llamaría? Si emisión de billetes y monedas, ¿no? ¿Le puedo dar otro nombre? Sí. Le puedo llamar emisión de circulante. Porque billetes más monedas es igual a decir circulante. Entonces, la respuesta sería emisión de circulante. ¿Verdad? Pero acuérdense, chicos, que el Banco Central de Reserva no es su única función. Quizás es su función más conocida y la más importante. Pero, por ejemplo, algunas funciones más del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria, fijar la tasa de encaje legal o encaje bancario, ¿no? En ese caso, administrar las reservas internacionales netas, informar al país sobre las finanzas y también establecer la política monetaria cuando se deba. ¿Ven? Son varias funciones las que tiene el Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien. Siguiente pregunta. Uy, esta está más larga, a ver. Aproximadamente desde 1993 y hasta inicios de este siglo, la empresa telefónica fue la única que prestó el servicio de telefonía en el país. Luego, paulatinamente fueron apareciendo más proveedores de dicho servicio y otros relacionados, de tal manera que hoy, en 2019, el país cuenta con al menos unas 5 empresas proveedoras del servicio aludido. Bajo este panorama, ¿cuál de las siguientes representaciones es la más adecuada
para graficar la evolución del mercado en cuanto a su inicio y actualidad. Ya, te está diciendo que en 1993 hasta más o menos el año 2000, ¿sí? Había una sola empresa, ¿correcta? Había una sola empresa que en ese caso nos daba el servicio de telefonía. Pero hoy en día te dice que hay por lo menos 5 empresas. Entonces, ¿cuál es la evolución? Había una empresa, hoy en día hay 5 empresas aproximadamente. Entonces, cuando había una empresa se llama monopolio, ¿verdad? La palabra mono significa uno. Y en este caso, hoy en día hay un oligopolio. La palabra oligo significa pocos. Entonces acá sería monopolio, oligopolio. Muy bien. Siguiente pregunta. La balanza de pagos es un documento en el cual se registran los ingresos y egresos que tiene un país. Y a partir de ello se dice que la balanza de pagos es favorable, desfavorable o equilibrada. Con sus conocimientos sobre el tema, se dice que el saldo de la balanza de pagos es favorable para un país ¿cuándo? ¿Cuándo la balanza de pagos es favorable? Una vez más, balanza de pagos es un documento contable donde se registra todo lo que sale y todo lo que entra al país. ¿Cuándo esta balanza es favorable? O sea, ¿cuándo sería bueno para el Perú? A ver, vamos a ver cuándo sería bueno, ¿ya? A ver, cuando los créditos han sido mayores a los débitos, profesor, ¿a qué se le llama un crédito en la balanza de pagos? Crédito se le llama cuando el Perú, en este caso, ya recibe dinero de otros países. O sea, cuando otros países le deben al Perú. Ahí se llama crédito. Y débito, cuando el Perú debe. Entonces, hasta el momento podría ser esto, ¿no? O sea, cuando lo que otros países nos deben, ¿no? Es mayor a lo que nosotros debemos, podría ser favorable hasta el momento. Este puede ser. ¿Se ha importado más bienes de capital en la economía? O sea, ¿se trae más bienes? ¿Será favorable? No. ¿Los débitos han sido mayores? O sea, lo que el Perú debe es mayor. ¿Es favorable? No. ¿Sus exportaciones son mayores a sus importaciones? Uy, sí, eso sí es bueno, que haya mayor exportación, ¿correcto? O sea, lo que se mande a otros países sea, en este caso, más de lo que se trae, ¿correcto? Entonces, podría ser. ¿Las importaciones son mayores a las exportaciones? No, descartado, no es favorable. Está entre la A y la D. En este caso, estamos hablando de la balanza de pagos en forma, ¿no? De conjunto, en forma general. El saldo final en la balanza de pagos, chicos, se calcula solo con el crédito y con el débito, usando estas dos variables. En cambio, exportación e importación podría ser de bienes, de servicios, etcétera. Hay varios que podrían ser, no está especificado. Pero el saldo final en la balanza de pagos se calcula con el crédito y con el débito. Es decir, sería esta la respuesta. Cuando el crédito es mayor al débito, o sea, el crédito es lo que otros países nos deben. Cuando ese es mayor a lo que el Perú debe, entonces es una situación favorable. También se llama superavitaria, de superávit, ¿correcto? En cambio, cuando lo que el Perú debe es mayor a lo que otros países nos deben, se llama deficitaria o desfavorable. Muy bien. Y vamos con nuestra última pregunta. Pregunta 10. Los estudiantes de economía saben que las tasas de interés son fijadas por el libre juego entre la oferta y la demanda. Identifica qué tasa es aquella que el banco paga por los depósitos que capta. Profesor, ¿qué es depósitos? ¿A qué se refiere? Se refiere al ahorro, chicos. ¿Ya? O sea, cuando las personas depositan su dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esta tasa? Hay dos tipos de tasas, chicos. Tasa de interés activa, tasa de interés pasiva. Tasa de interés activa es la tasa por los préstamos. O sea, cuando el banco te presta dinero, por ejemplo, si el banco me presta 1,000 soles, yo le tengo que devolver con intereses. A ese interés se llama tasa de interés activa, cuando yo devuelvo por el préstamo. Pero cuando el banco es el que paga,
¿correcto? Es por el ahorro, porque tú cuando pones tu ahorro en un banco, caja, cooperativa, etcétera, ganas intereses. A ese interés se le llama interés pasivo. Entonces, la respuesta acá sería la E, interés pasivo, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, pues ya hemos hecho nuestras 10 preguntas y con eso estamos concluyendo estos 2 seminarios gratuitos que hemos tenido. Espero que hayan pues comprendido varios temas de su interés y ya nos estaremos viendo seguramente una próxima oportunidad. ¿Sí? Éxitos a todos, cuídense, ya nos vemos.